Dicen que las leyendas del Génesis quedaron sepultadas en el tiempo, historias tan antiguas que muchos la llaman mitos. Pero, ¿y si no lo son? Me propuse emprender una aventura en busca de los lugares bíblicos más enigmáticos, aquellos que han marcado la historia de la humanidad. Y mi primera parada es uno de los relatos más conocidos de todos los tiempos: el Arca de Noé. En 1959, en un lugar remoto de Turquía, se descubrieron los restos del Arca de Noé por un piloto turco llamado Duru Pinar. Estos restos fueron estudiados años después por el arqueólogo Ron Wyatt. Después de darme cuenta de este descubrimiento, no pude esperar, así que tomé mi cámara, mi Biblia y emprendí un viaje de 14 horas rumbo al Medio Oriente. Acompáñame a través de este video en este viaje, donde te llevaré junto conmigo a conocer los restos del Arca de Noé y el lugar donde Noé vivió después del diluvio, esa misma tierra por la cual él caminó y donde maldijo a su nieto Canaán. Así que acompáñame a conocer más acerca de la historia bíblica. ¡El Arca de Noé! Todo comienza en el aeropuerto de Los Ángeles. Emprendimos un vuelo de 14 horas hacia Suiza. Estando en Suiza, tuvimos que tomar otro avión rumbo a Turquía, nuestro destino final y donde aprenderemos bastante acerca de los lugares bíblicos. Al llegar al aeropuerto de Turquía, nos pasó algo muy peculiar. La verdad que no nos lo esperábamos. You have to be fast because they're coming. Who's coming? We're coming. That's the rain? Yeah? This case. Oh. ¡Wow! Oye, es granizo, mamá, es granizo. Es granizo. Es granizo. No manches. El muchacho ya. ¡Qué padre! ¡Qué experiencia tan padre! ¿Y dónde estamos? Cerca del Monte Ararat, donde Dios estacionó el Arca de Noé. Tenía años que no veían granizo. Sí, en Chihuahua. Dijo, ahí viene. Dijo él, apúrense, súbanse, porque ahí viene, la oyes. Y se escuchaba así, shh, pero se escuchaba acá. Como en lámina, Ajá. te digo, pensé, dije. Como si estuviera Y lloviendo ya en de lámina. allá, dije, pues, ¿será que se oye el que será de lámina en la pared de este Ajá. modelo, mija? Sí. Pensé que era de lámina. Me asusté. Sí. Y dice, ahí viene, pero Yo se me me hace que era emocioné. yo también, se me hace que era el sonido del granizo cayendo como a la mitad del cielo. Pues escuchaba lámina y en eso ya cae hacia con nosotros. Impresionante. Qué experiencia, Dios, cómo nos Llora. prepara todo el escenario. Fue imposible no pensar en el diluvio, en esos 40 días y 40 noches que Dios envió lluvia sobre la tierra, marcando así el diluvio universal, en donde toda vida fuera del arca de salvación sería borrada. Viajamos desde la ciudad de Van, Turquía, hasta el monte Ararat, un trayecto de aproximadamente 2 horas, rumbo a una región que muchos consideran sagrada. Mientras nos acercábamos, el paisaje comenzaba a transformarse. Amigos, rumbo para aquel lado está la frontera con Irán. Actualmente estamos en Turquía y a nuestro lado derecho ya está la frontera con Irán. Recuerden que Irán es el antiguo reino de Persia, así que Persia estaría hacia aquel lado. Y el libro de la reina Esther, que está en la palabra de Dios, está justamente basado en Persia. Toda esa historia pasó para aquel lado. Te voy a contar un poco de la historia de Noé, del arca y de la razón por la cual Dios decidió enviar el diluvio sobre la tierra. Todo comenzó en un mundo que se había alejado completamente de Dios. La humanidad se había corrompido y la maldad se había multiplicado como nunca antes. Esta es la historia que todos nosotros conocemos sobre Noé. Pero, ¿sabes qué fue lo que realmente provocó
el diluvio o lo que realmente provocó que Dios decidiera enviar el diluvio sobre la tierra? La palabra de Dios nos relata que fue la maldad de los hombres, pero yo te voy a contar cuál fue específicamente esa maldad que cometieron los hombres para que Dios decidiera borrar por completo a los seres humanos de la faz de la tierra. En Génesis 6:2 nos menciona cómo fue que empezó la maldad en el mundo. Sabemos que, la maldad empezó desde Caín y Abel, desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, pero no era para tanto como para que Dios decidiera borrar a los seres humanos de la faz de la tierra. Así que este gran problema comenzó justamente en Génesis 6:2. En Génesis 6:2 nos relata que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y decidieron tomarlas por esposas. Estos hijos de Dios son los ángeles caídos que tomaron forma humana y tuvieron hijos con mujeres humanas. De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes bíblicos, poderosos y violentos, que comenzaron a llenar la tierra de caos. Ahora, muchos estudios y textos antiguos, como el libro de Enoc, nos relatan que estos hijos de Dios eran los ángeles caídos. Y de hecho, no es la primera vez que la palabra de Dios menciona a los ángeles como hijos de Dios. De hecho, también en el libro de Job menciona a los ángeles como hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios fueron con Dios a traerle todos los mensajes de la tierra y también estaba entre ellos Satanás. Así que estos hijos de Dios, amigos, que tomaron por esposas a las mujeres de la tierra, eran literalmente ángeles caídos. Imagínense esta atrocidad, esta unión tan sucia entre estos ángeles caídos, entre estos demonios y las mujeres de la tierra. De hecho, estos demonios les enseñaron a mujeres sobre cómo hacer hechicería, brujería y muchas otras cosas. Como les digo, de estas uniones salieron los Nefilim, los gigantes de aquel tiempo sobre la tierra. Una raza de gigantes violentos y corrompidos que llenaron la tierra de maldad. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El libro de Enoc nos dice que los Nefilim comenzaron a devorar a los humanos. Así como lo escuchan, amigos, comenzaron a comerse a los seres humanos, practicando canibalismo, y también corrompieron a los animales de la tierra. Quiero que se imaginen esto, o sea, la tierra se llenó de sangre completamente, se llenó de idolatría, de brujería y de corrupción genética, literalmente. Era una mezcla entre lo espiritual con los demonios y lo humano que Dios nunca había autorizado. Fue entonces cuando Dios dijo en Génesis 6 que vio que la maldad de los hombres era mucha y que le pesó en su corazón haber creado a los hombres, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente mal. En Génesis 6 nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y que le dolió en su corazón. Imagínense nada más cometer tanta maldad a tal punto de crearle dolor a Dios en su corazón. Así que Dios decidió rehacer a todo hombre de la faz de la tierra, incluso desde las bestias, reptil y todo, porque todo estaba corrompido, incluso los animales. Por esa razón Dios decidió enviar el diluvio, pero entre toda esta corrupción encontró a un hombre justo, el cual es Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En la palabra de Dios nos dice que Dios habla con Noé y le da instrucciones específicas para construir un arca de madera, en la cual hiciera aposentos para rescatar a los animales de la tierra y que la llenara de brea por dentro y por fuera. Era una estructura gigantesca, tenía 3 pisos y una sola puerta. Y algo interesante, amigos, es que cuando Dios envió el diluvio, la palabra de Dios dice que Dios mismo fue el que cerró la puerta del arca. No la cerró Noé, sino solamente Dios. Dios es quien cierra esta puerta y solamente aquellos que alcanzan a entrar al arca de salvación serán salvos. ¿Y cómo descubrieron que esta era el arca? Un piloto aquí turco que se dedicaba a tomar fotos como de la topografía, ¿no? de los montes y todo eso, desde arriba con el avión. Estaba tomando, era parte de su trabajo, y cuando estaban checando las fotos vieron la estructura como de barco, y ellos pues como tienen mucha experiencia con fotos, siempre se la pasan tomando fotos de las montañas. Nunca habían visto algo así. Se les figuró que era como barco, parecía barco, pero se les hizo raro porque ¿cómo va a haber un barco acá si no es mar? ¿Sabes? O sea, no hay mar ni nada de eso. Entonces ya fueron a investigarlo y pues salió aquí en las noticias de que, pues el arca de Noé, ¿no? Porque pues
pues sabían que fue en estos montes y todo eso. No se hizo mundial la noticia hasta que ya después por un terremoto el lodo que la cubría pues se fue descubriendo más y más, y pues ya fue cuando ya se hizo un poco más conocida la historia y fue cuando vinieron pues varios arqueólogos y que uno de ellos es Ron Wyatt. Después de ver varios pastizales verdes, nos pudimos percatar que a nuestro lado izquierdo ya se alcanzaba a ver el monte Ararat. Fue muy sorprendente verlo, ya que toda la punta del monte estaba completamente cubierta con nieve. De hecho, incluso mucha de la nieve se perdía con las nubes, así que era un poco difícil encontrar el fin de la montaña, ya que parecía que se estaba conectando con el cielo. Siento que no está ahí, como no se nota. ¿Será porque está muy grande? Como un espejismo, como si lo estuvieras viendo en la tele, bien raro. Sí. Después de nuestro camino en carretera, era momento de emprender nuestro trayecto hacia arriba, rumbo a los montes de esta región, donde se encuentran los restos del Arca de Noé. Comenzamos a ascender por caminos estrechos, llenos de curvas pronunciadas y subidas que parecían no terminar. En el video no se aprecia con claridad, pero la pendiente era bastante pronunciada. Estábamos subiendo montes reales. Mi mamá tenía un poco de miedo, las alturas, las vueltas cerradas y el terreno. Pero su fe y determinación fueron más fuertes que su miedo. Quiero voltear para abajo. Estamos subiendo la montaña. Creador del cielo y de la tierra. Mi mamá tiene miedo. A mí no me gusta manejar este tipo, pero aquí vengo, Padre, aquí vengo para mostrar tu gloria, mi Señor, para mostrar que aquí tú paraste el arca, Padre. Dame fe, mi Señor, y confianza en ti, que no me voy a volcar. Mientras subimos estos montes, quiero contarte por qué se cree que los restos del Arca de Noé están precisamente en esta región montañosa de Ararat. Bueno, realmente es muy fácil descubrirlo. La respuesta está en la misma Biblia. Después del gran diluvio universal de 40 días y 40 noches de lluvia y de que las aguas cubrieron toda la tierra, Dios nos menciona en Génesis 8:4 exactamente lo que ocurrió con el arca. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. En Génesis 8:4 no nos dice el monte de Ararat como si fuera uno solo, sino nos menciona a los montes de Ararat, haciendo referencia a toda esta cordillera montañosa en la región del este de Turquía. Señor, ¿qué onda con ese? ¿Qué? ¿Es un lobo? No, sí trae correa. Pero... ¡ay! ¡Qué horrible! Ahí está arriba. Sí, es esa. ¿Cuál es? De arriba. ¡Oh, ahí está! La estamos viendo de lejos. ¿La enfocaste, mija? Ahí está. Cuando nos estábamos acercando al centro de visitantes del Arca de Noé, alcanzamos a ver la estructura desde lejos y sinceramente fue impresionante. Me sentí tan agradecida con Dios por permitirnos llegar, por cuidarnos en todo el camino y por darnos la oportunidad de vivir esto en familia. En el libro de Génesis nos relata cómo es que Dios ve la maldad de los hombres y decide limpiarla mediante un diluvio, donde solo Noé, su familia y los animales que entraron en el arca fueron salvos. De hecho, si se dan cuenta, esto es como un espejo profético al futuro, cómo Dios va a salvar a su pueblo de una catástrofe mundial en el futuro. Y solo algunos vamos a ser salvos. Amigos, aquí vamos entrando. Esta es la entrada al centro de visitantes donde te explican todo y de ahí ya te llevan hacia donde está el arca. Así que vamos a entrar. Primero, entrando tenemos esta fotografía que es del descubrimiento que hicieron acá. Entonces dice, evidencia de el arca de Noé, monte de Ararat. Dice que descubrieron objetos de metal dentro de la estructura. ¿Está bien cerquita de aquí? Aquí está. Oh, está bueno. De aquí. ¿Ya ven el Señor? Sí. Sí, nos dice que esta es madera original del arca, porque está petrificada de tantos años. Por eso la otra se veía como piedra.
Qué padre, ¿no? Sí. Al llegar al centro de visitantes del Arca de Noé, nos encontramos con mucha información. Tienen incluso un video explicativo que puedes ver donde cuentan más sobre el descubrimiento, las investigaciones y todo lo relacionado con el lugar. Pero algo que de verdad me sorprendió bastante fue la estructura del centro en sí. Tenía forma de arca, literal. Todo estaba diseñado para que sintieras que estabas dentro de un barco, como si estuvieras caminando dentro del Arca de Noé. Todo era de madera, el piso, las paredes, hasta el techo, y tenía una forma muy particular, como curvada por dentro, con detalles que te hacían sentir que no era algo al azar. Es muy probable que lo hayan hecho con ese propósito, para darnos esa sensación de inmersión, y la verdad que lo lograron. Fue algo muy especial. Después de ver la información y el video, el guía que estaba ahí nos llevó hacia la parte de atrás del centro por fuera. Caminamos un poco y desde ahí arriba pudimos ver desde lo alto la formación que nos muestran los restos del Arca de Noé. José, el muchacho, nos va a llevar hacia donde está el arca, está justamente detrás de aquí del centro de visitantes y justamente se puede ver hacia allá toda esa. Verla así, desde esa perspectiva, fue impactante. Saber que estábamos tan cerca fue como una preparación para lo que íbamos a experimentar al momento de bajar y acercarnos más a ella. Aquí lo que hacen aquí en el centro de visitantes es que justamente nos hacen caminar hacia abajo para conocer la estructura del arca. Y vamos caminando. Está un poco empinado, amigos, la verdad. Y luego yo traigo los zancos estos. Ay, Mire. No te trajiste los tenis. No, pero está bien. Y gracias a Dios que el clima está perfecto porque justamente aquí nieva, así que cierran una gran parte del año por lo mismo. Se hunde poquito la tierra, amigos, como si estuviera muy húmeda. Si sientes, ¿verdad?, cómo se mueve la tierra. ¿Cómo te sientes venir aquí? ¿Sí? Mi mamá se emociona, amigos. Entonces Dios le habló a Noé. Le dio instrucciones claras y detalladas para construir un arca, un barco enorme que no tenía sentido en medio de la tierra seca, pero que sería la única vía de salvación para él, su familia y los animales que Dios le enviaría. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Imagínate lo que fue esto para Noé, construir una embarcación gigantesca durante años sin ver una sola nube en el cielo. Día tras día, clavo tras clavo, madera sobre madera, construyó lo que Dios le había mandado, y cuando llegó el momento, el arca estaba lista, justo a tiempo para lo que estaba por venir. Por allá podemos ver el monte Ararat y por aquí tenemos el arca. Amigos, pensar que justamente en este terreno, por estos lugares, estuvieron caminando Noé con sus descendientes, con sus hijos Sem, Cam y Jafet, las esposas de ellos, y pues poco a poco fueron teniendo sus hijos. Y pensar que justamente todos estos descendientes, como podemos ver, los descendientes de Cam se fueron hacia el Medio Oriente, ¿verdad? Lo que viene siendo Egipto, lo que viene siendo Canaán. Amigos, también otro dato interesante es que justamente aquí en este lugar es donde Noé y sus hijos estuvieron viviendo. Ya saben, cuando pasó justamente lo del viñedo, que Noé plantó un viñedo, se emborrachó y su hijo Cam lo vio desnudo y se burló de él. Por esa razón, Noé maldijo a su nieto Canaán, hijo de Cam, por la maldad que había en su hijo Cam, por haberse burlado de Noé, por haberle faltado el respeto. Y después de que el arca se posó sobre los montes de Ararat, como lo dice Génesis 8:4, y Noé y su familia salieron del arca, comenzaron una nueva etapa sobre la tierra. Dios les dio una promesa y un pacto sellado con el arco iris. A partir de ahí, la humanidad comenzó de nuevo. Y fue entonces cuando Noé, con la tierra aún fresca tras el diluvio, decidió cultivar. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó. Y estaba desnudo en medio de su tienda. Fue entonces cuando ocurrió un episodio que marcaría el destino de la maldad de las naciones. Su hijo Cam
padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se burló de él. En vez de cubrirlo con respeto, fue y le contó a sus hermanos, probablemente con burla o desprecio. Este acto reveló una falta de honra y reverencia y de temor hacia la figura paterna. Pero lo que hizo la diferencia fue la reacción de los otros dos hijos de Noé, Sem y Jafet. Ellos tomaron una manta, la pusieron sobre sus hombros y caminaron de espaldas para no ver la desnudez de su padre, cubriéndolo con dignidad y respeto. Este gesto fue profundamente valorado por Noé. Cuando Noé despertó y se enteró de lo sucedido, no maldijo directamente a Cam, sino al hijo de Cam, Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Esto nos habla de una consecuencia generacional. Este pasaje encierra una gran lección espiritual. Honrar a nuestros padres no solo es un mandamiento mencionado en Éxodo 20:12, sino un principio que trae consecuencias positivas o negativas para las generaciones futuras. Cuando Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, ese linaje comenzó a desviarse cada vez más del camino de Dios. Entre sus descendientes estuvo Nimrod, hijo de Cus, quien fue el primer gran caudillo rebelde contra Dios, fundador de la Torre de Babel, Nínive y otras ciudades paganas. Nimrod no solo fue un cazador poderoso, sino también un símbolo de rebelión contra Dios. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Hay que tener mucho cuidado al maldecir a las personas, especialmente cuando estamos enojados. Si uno maldice a alguien, esa persona puede seguir en el mal e incluso volverse más dura, más alejada de Dios. Por eso nuestro Mesías Yeshua nos dijo en una enseñanza radical en el Nuevo Testamento: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y uno podría decir, ¿cómo voy a bendecir a alguien que me hace daño? Pero Yeshua no nos pide bendecirlos para que les vaya bien en el mal, sino para que sean transformados. Los bendecimos para que Dios toque sus vidas, para que cambien, para que dejen de hacer el mal. Ese es el corazón del Evangelio, romper el ciclo de odio y sembrar bien donde hay mal. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Canaán? La Biblia nos dice que Canaán fue el antepasado de los cananeos, un grupo de pueblos que habitaban en lo que conocemos como Israel, la tierra prometida. Entre sus descendientes estaban los hititas, los jebuseos, los amorreos, los girgaseos, los heveos, los sidonios, entre otros. Todos estos pueblos son mencionados en múltiples pasajes del Antiguo Testamento. Estos son los pueblos que los israelitas tuvieron que enfrentar durante la conquista de la tierra prometida bajo Josué. Por otro lado, los israelitas descienden de Sem, hermano de Cam. Sem es el antepasado de los hebreos y muchos pueblos semitas, incluido Abraham, el cual es el padre de la nación de Israel. Por eso a los judíos se les llama hasta hoy semitas. E incluso aquellas personas que odian a los judíos se les conocen como antisemitas, que están en contra de los descendientes de Sem. Cam, además de tener a Canaán, tuvo también otros hijos, como lo menciona en Génesis 10:6. Y los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Misraim es el nombre hebreo para Egipto, así que Egipto y Canaán eran hermanos, ambos hijos de Cam. Y ambos en distintas épocas serían enemigos del pueblo de Israel, los descendientes de Sem. Cus dio origen a los pueblos de Etiopía y Nubia. Fut está relacionado con el norte de África. Y Canaán, como ya vimos, habitó en lo que hoy es Israel, el Líbano, Gaza, partes de Siria y de Jordania. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a los descendientes de Jafet? Bueno, sus descendientes poblaron el norte y el occidente, Asia Menor, Europa y el Cáucaso. Entre ellos están los medos, los griegos y los pueblos marítimos. Toda esta genealogía nos muestra que la historia de Noé no termina con el arca, sino que desemboca en el origen de las civilizaciones, los conflictos y la línea que llevaría finalmente al Mesías. Entonces es súper interesante pensar que justamente en este lugar, en esta tierra, fue donde Noé estuvo con sus hijos, con su familia. Literalmente fueron las primeras pisadas aquí. La primera tierra que vieron, la primera tierra que estuvieron cultivando. Y pues de aquí
muchos de sus hijos partieron a otros lados. Allá podemos ver el monte Ararat y justamente el monte Ararat lo comparten 3 países. Bueno, realmente no es como que lo compartan 3 países, sino que 3 países lo ven. O sea, el monte Ararat está dentro de Turquía, pero está justamente en la frontera entre Irán y Armenia. Entonces recordemos que Irán era Persia, ¿verdad? Ahorita actualmente pues con todo lo que ha pasado, mucha historia, ¿verdad? Que este video sería muy largo si se las cuento. Pero Irán, amigos, lo que hoy conocemos como Irán era Persia antiguamente, que justamente de ahí viene la historia de la reina Esther, que pasó justamente en Persia. Podemos darnos cuenta que los descendientes de Sem, del hijo de Noé, partieron para aquel lado, rumbo a aquel lado. Y la palabra de Dios nos dice que los descendientes de Cam partieron a toda la región de Canaán y a África, ¿verdad? Porque recordemos que Cam tuvo 4 hijos, 2 de ellos son Canaán y el otro hijo que les quiero mencionar es Misraim, que es Egipto. La forma de decir Egipto en hebreo es Misraim. Así que ellos partieron hacia el otro lado, lo cual es súper interesante. Justamente aquí, en esta tierra, de aquí, partieron los hijos de Noé hacia rumbo a diferentes sitios. Hay bastante historia bíblica aquí en esta tierra, amigos. Esta tierra literalmente que estamos pisando. Vemos como aquí, amigos, hay un río que tenemos que cruzar para llegar al arca de Noé. Y parece chocolate el río, literalmente. Se ve súper interesante. Él nos está como dando piedritas para poder cruzar. Creo que hubiera sido mejor que te trajeras los zancos, mae. ¿No quieres cruzar por aquellas piedras? Thank you. Lo hicimos, cruzamos el río. La tierra, como les digo, caminas y se siente como lodo. Y hasta mi mamá tenía pendiente que fuera pantano. Está muy lodoso, miren. Fíjate dónde pisamos nosotros, mija. Sí, ya saben, creo que todos nosotros hemos crecido con el miedo de morir en un pantano, de que nos trae un pantano. Aquí estamos justamente frente al arca de Noé. Aquí está. ¡Wow! Pensé que le iba a ver de lejos. ¡Gracias, Padre Santo! Amigos, no van a creer dónde estoy actualmente en Turquía. Oh, wow. Thank you so much. Thank you. Can we go inside? Wow. ¡El arca de Noé! ¡The Noah's Ark! Foto. ¡Foto! ¡Foto! A ver, voltea. Can we go right there? For this way or where? Right here. We follow you. Yeah. Para hacer mejor así, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios nos dice que el diluvio de Noé comenzó cuando Noé tenía 600 años, justamente en el día 17 del mes 2. Dice la palabra de Dios que en este día fueron rotas todas las fuentes del abismo y que las ventanas del cielo se abrieron para que cayera el agua y que también llovió por 40 días y 40 noches. Recordemos que en Génesis 1 nos dice que Dios creó el firmamento y separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. Esto significa que arriba del cielo hay agua y en el libro de Enoc nos menciona cómo hay unas ventanas en el cielo. Estas ventanas son las que fueron abiertas y cuando se abrieron cayó el agua que está arriba del firmamento y aparte de eso les llegó la lluvia y se abrieron fuentes del abismo, del suelo. O sea, se inundó, amigos, así rápido. Noé y su familia estaban dentro del arca durante este tiempo y duraron dentro del arca durante todo un año completo. La palabra de Dios nos dice que el arca de Noé reposó en los montes de Ararat el día 17 del mes 7. Y algo interesante, amigos, hay que recordar que el mes 7 es alrededor de septiembre y octubre. Estamos hablando de los meses bíblicos. Recordemos que en la Biblia el primer mes del año comienza como en abril más o menos y no en enero. Yo acabo de subir un video explicándoles un poco más acerca del calendario bíblico, así que te lo voy a dejar por acá arribita. Pero bueno, como les digo, algo interesante es que la palabra de Dios nos dice que el arca de Noé reposó en el mes 7 en el día 17. Y algo interesante es que justamente en el mes 7 comienzan las
últimas 3 fiestas de Dios, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de las cabañas. Y justamente la fiesta de los tabernáculos comienza el día 15. Esto significa que cada vez que nosotros estemos celebrando la fiesta de Sukkot, el día 15 del mes, en 2 días más se está cumpliendo también un año más de que el arca del pacto reposó sobre los montes de Ararat. Y no crean que en cuanto reposó el arca de Noé, en ese momento Noé salió del arca. No, tenían que esperar a que el agua bajara y que la tierra se secara completamente. La palabra de Dios dice que Noé enviaba una paloma cada 7 días y le enviaba constantemente, y la paloma siempre regresaba, ya que no tenía dónde reposar, literalmente no había todavía tierra. Pero antes de que la paloma no regresara, trajo una rama de olivo, y con esto Noé se dio cuenta que las aguas ya se habían retirado de la tierra. Y como les digo, todo esto pasó alrededor del mes 7, que se posó el arca en los montes de Ararat. Y esto me recuerda que durante ese mes se celebra la fiesta del perdón, que es reconciliación con Dios. Después de ahí, Noé vivió 350 años más, así que en total la vida de Noé duró 950 años. Vean las piedras, brillan la verdad. Vean nada más qué colores, parece literalmente el wallpaper de Windows. Amigos, estamos literalmente en el centro del arca de Noé. Ahí tenemos una orilla y otra orilla por acá. Qué bendición, qué impresionante, de verdad. Literalmente bajo mis pies hay como 3 niveles de piso. Así dice la palabra de Dios, que mandó Dios a Noé a construir el arca con 3 pisos. Disculpen si me falta el aire. Es que de verdad que subir todo aquí es muy difícil. Si se dan cuenta, todo ahí abajo estoy subiendo eso. Todavía me falta un buen tramo. Pensar que todo esto, amigos, estaba enterrado. Y justamente por causa de un terremoto fue que lograron ver un poco más de la estructura. Pero la pregunta que probablemente muchos de ustedes se hacen es ¿cómo se descubrió los restos del arca de Noé? Durante siglos muchos consideraron la historia de Noé como un mito, un cuento moral con animales, una tormenta y un barco gigante. Pero en 1977 todo cambió con un hallazgo que aún hoy sigue generando controversia. En ese mismo año, un arqueólogo llamado Ron Wyatt viajó hasta Turquía motivado por una fotografía aérea que fue tomada en 1959. En esa imagen se veía una extraña formación en forma de barco que sobresalía del suelo a unos 29 kilómetros al sur del monte Ararat. En 1960, un fuerte terremoto sacudió la zona, como si la tierra quisiera revelar algo que estuviera enterrado. La grieta causada por este terremoto dejó aún más expuesta la forma de este barco. Años después, Ron Wyatt decidió venir hasta Turquía para investigar más y realmente no sabía para dónde ir. Tomó un taxi y durante el trayecto estaba orando a Dios para que le mostrara cómo llegar al sitio, ya que era muy difícil, amigos. O sea, Ron Wyatt no hablaba turco y el taxista no hablaba inglés. Y entonces ocurrió lo inesperado. El taxi se detuvo en medio del camino, así de la nada. Ron Wyatt bajó del auto y justamente frente a él encontró una gigantesca piedra con un agujero tallado en la parte superior. Eran las piedras del ancla. Estas piedras, algunas de hasta 3 metros de altura, están distribuidas a lo largo del camino, que justamente conducen al lugar donde está el arca. Y podrían decir, ¿y estas piedras qué? Bueno, estas piedras, amigos, son muy importantes, ya que en la antigüedad eran utilizadas por embarcaciones para así poderse establecer en aguas turbulentas. Ron Wyatt entendió esto como una confirmación divina, ya que no tenía mapa ni una dirección exacta para llegar hacia el arca. La verdad que sí es muy común en esta región de Turquía que las personas no hablen inglés, ya que el pueblo donde se encuentra el arca de Noé está muy alejada de los lugares turísticos de Turquía. Nosotros incluso utilizamos el traductor de Google para poder comunicarnos con los guías. Arabayala gitmek isin yol tehlikeli mi? Yok. Sizi ben götüreceğim, korkmayın. Kunkukok rüzgar var. No, orada no rüzgar, no. No? Ben sizi getireceğim, ben. Okay. No problem. Ben. Buradan uzak mi? Uzak. Casi está lejos. 35 kilometre. 35 kilómetros. Burada da. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. هم گلی هم درمانی هم دردی هم ریحانی
ریحانه را زوجم ملابکو و از بیرین دارم ویدیومه ریحانه را زوجم ملابکو و از بیرین دارم ده هم گلی هم درمانی ده هم دردی هم ریحانی ریحانه را زوجم ملابکو و از بیرین دارم. Hemos llegado al lugar donde están las anclas del arca de Noé. Vean esa bella vista, esa bella puesta de sol. Estas piedras, amigos, son una de las que Ron Wyatt se topó en el camino. Como sabemos, Ron Wyatt vino a Turquía para investigar lo del arca de Noé, pero no tenía una dirección exacta para poder encontrar el lugar donde estaba el arca. El taxi que tomó, pues obviamente era turco y no sabía inglés y él no sabía turco, lo cual es un poco difícil, no podía comunicarse. Entonces lo que él hizo fue orar y de repente el taxi se paró de la nada en un lugar y justamente ahí estaba una de las piedras. Podemos ver aquí, amigos, que está justamente frente a nosotros y quiero que vean cómo allí enfrente, justamente atrásito, se encuentra el monte Ararat. Hay que recordar que ese monte es un volcán y a través de los años se ha ido formando justamente por esta razón. Así que probablemente en los tiempos de Noé o cuando el arca se estacionó, no estaba así de grande. Estos son símbolos, amigos, que varios cristianos han puesto a lo largo del tiempo. Muchos peregrinos o turistas que han venido para acá. No, y es que el arca está aquí, mija, nada más que nosotros recorrimos, rodeamos toda la montaña. Imagínate allá, está el arca adentro de montañas y en montaña. Allá vamos a ver el resto de las anclas porque no es esta la única. Son más y estas anclas fueron utilizadas para que así el barco se parara, ¿verdad? Para que se detuviera. Esta bella vista, amigos, de todo este lugar está pero precioso y más con el atardecer. Fíjate, esta es una cruz armenia, son cruces armenias. Recordemos, amigos, que justamente aquí está la frontera con Irán y la frontera con Armenia. Disculpen mi cabello, estuve haciendo mucho aire y está muy mal ahorita. La frontera con Armenia y aquí pues habitaban muchos armenios. Por lo tanto, cuando ustedes ven una cruz como en las orillas, en cada esquina, es porque son cruces armenias, el cristianismo armenio, que pues es lo mismo, ¿verdad? Creen en Cristo como el Mesías. Aquí dibujan la iglesia. Aquí tiene una inscripción y aquí, amigos, esto es a lo que me refiero con las cruces de Armenia, son las que tienen así al final. Mira, aquí está, ¿ves? Y cuando caen así, pues se quiebra este pedacito, se quiebra, por eso algunas no lo tienen y nada más queda la ondita. Pero aquí vemos que esta se cayó, ahí está. Encontraron estas piedras así paradas y con un hoyo arriba, o sea, está muy específico el hoyo, algo lo hizo un ser humano. Las utilizaron en el arca de Noé, que han sido un ancla que aventó Noé para que se fuera parando el arca. Ahora, cuando Ron Wyatt llegó al lugar, quedó impactado. La estructura tenía la forma exacta de un barco gigante incrustado en la tierra, con dimensiones similares a las descritas en la Biblia. Como dice en Génesis 6:15, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Cuando Ron Wyatt empezó a hacer las medidas de esta estructura, estaba midiendo con codos hebreos, pero no coincidían exactamente con las dimensiones bíblicas. Pero luego recordó que el autor del libro de Génesis era nada más y nada menos que Moisés, el cual se había criado en Egipto. Por lo tanto, escribió las dimensiones en codos egipcios y no hebreos. Ahora con esta información, Ron Wyatt cambió las medidas de codos hebreos a codos egipcios. ¿Y adivinen qué? Las medidas encajaban perfectamente con lo que describe la Biblia. Aproximadamente 157 metros de largo por 26 metros de ancho. Pero lamentablemente en ese entonces no existía tecnología tan avanzada para poder investigar a profundidad la estructura. Se realizaron algunas pruebas sencillas, incluso se usó un detector de metales, donde se hallaron posibles patrones de remaches. Estos remaches se utilizaban en la antigüedad para unir tablas de madera, lo cual tiene bastante sentido hablando del arca. Está descansando un poco, pero vean qué bella vista de Turquía, pero ya podemos ver el monte Ararat. Quiero que noten esto, que es un río, que fue justamente el río que cruzamos ahorita, que se veía como chocolatoso. Bueno, amigos, ahorita estábamos justamente en esas piedras descansando un poco y pues mi mamá está allá arriba con el guía. Vamos a subir, esa es la punta, ¿verdad?, del arca, al igual que allá. O sea, actualmente estamos
encima del arca. Es impresionante pensar que justo debajo de mis pies hay 3 pisos de estructuras. Está profundo, amigos. Obviamente, tras las investigaciones se dieron cuenta que 2 de los pisos colapsaron, pero sí hay profundidad en esta parte, que es justamente la profundidad del arca. No sé si noten la estructura, cómo se ve de este lado y de este otro. Estamos oficialmente, amigos, en la cima del arca de Noé. Ahorita quería decir el arca del pacto, la verdad, pero pensándolo bien tiene bastante sentido, porque es realmente también un pacto también que Dios hizo con nosotros. Nos prometió ya no destruir el diluvio con agua. Qué impresionante se ve aquí el río, amigos, el valle. Mientras han pasado los años, la ciencia ha avanzado y llegaron nuevos estudios más serios y detallados. Hace poco se aplicó tecnología de radar de penetración terrestre, que permitió observar lo que había debajo del suelo sin necesidad de excavar. Y el resultado fue sorprendente. El radar reveló que existen líneas rectas simétricas y patrones de construcción artificial dentro de la estructura. Lo más impactante es que se detectó una estructura interna dividida en 3 niveles, justamente como lo describe el libro de Génesis, en donde Dios nos dice que el arca tiene 3 niveles, 3 pisos. Con todas estas investigaciones, ha llevado a muchos investigadores a considerar que no estamos frente a una formación natural, sino ante los restos fosilizados del arca de Noé, preservados literalmente por miles de años bajo tierra, en esta región montañosa de Turquía, conocida como los Montes de Ararat. El monte Ararat es un volcán que poco a poco se fue formando, pero toda la región de aquí, todas estas montañas, que son todas las montañas que estaban alrededor del arca de Noé, son llamadas las montañas de Ararat, los montes de Ararat, como lo describe la Biblia, que ahí fue donde posó el arca, ¿verdad? En los montes de Ararat. Así que ahorita actualmente solamente hay una montaña llamada Ararat, que es justamente esa de por ahí. Como pueden ver, está toda nevada de la punta y a veces las nubes se pierden, pero es un volcán y por esa razón se ha estado formando también, por eso está muy grande. Pero se cree que tal vez cuando Noé estaba acá no estaba ese monte, entonces Ese de allá. las montañas de Ararat, no dice en la Biblia montaña de Ararat, dice montes de Ararat. Lo que estaba viendo, perdón, mija, lo que estaba viendo en el arca, ahorita que la vimos, está en un cerro. Está en un Bueno, cerro, en un literalmente, monte. en un monte, sí, subimos. Subimos Mucho. Oye, ¿cómo? Bueno, en ese y luego a los lados están otros montes más altos. Ujú. Y el arca, obvio, se va bajando el agua y el arca se tenía que asentar, va se está asenta. como hundida. Ajá. ¿Sí me Pero si explico? te das cuenta hay mucho lodo ahí, por lo tanto hasta el pie a mí se me hundió. Miren, Sí, aquí pueden ver literalmente el soquete en mi zapato. Entonces es obvio que el arca se iba a ir hundiendo. Eso es nada más lo de encimita, porque el arca estaba inmensa. Entonces, a mero abajo todavía está ahí y hay huecos, te lo puedo asegurar. Sí. Aparte se sentía la tierra ahí arriba del arca bien, Sí, como como hueco. Ajá, como si te fueras a hundir. Ajá. Y fíjate que yo se sentía hueco cuando Sí. caminábamos encima, hueco adentro. Y ya hicieron varios estudios y sí con radar y todo y se ve que ahí abajo Sí. está hueco. Y que hay varios niveles Midieron, incluso. ajá. Sacaron cobre, aluminio Sí, y se dieron o cuenta sea- que eso solamente lo hace el hombre. Amigos, ya vamos subiendo. Para allá pueden ver el arca. Por aquí se ve bien impresionante, la verdad. Esa por ahí es el arca. Y esta otra de por acá es el río, este valle que se forma. Ya mero llegamos, la verdad que es muy cansado, incluso más que subir el monte Sinaí, créanme. Y para aquellos que no sepan, lo digo porque hace unos meses fuimos al monte Sinaí donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y subimos hasta la cima también. Así que te voy a dejar el video por acá para que corras a verlo. Voltea, adiós. Dios. Amigos, ahorita creo que no notamos, pero bajamos todo esto, o sea, es un cerro, eso es un cerro literalmente, hasta allá, o sea, se ve muy lejos. Y cuando íbamos bajando no se veía tan así, tan como mal, pero, o sea, tan lejos o tan, sí, no sé cómo explicarlo, pero sí se ve muy lejos.
Dios mandó a que Noé construyera esta arca y le dio las medidas específicas. Y durante el tiempo que Noé estaba construyendo el arca, estaba también al mismo tiempo predicándole a las personas que se arrepintieran, que se volvieran a Dios y que iba a venir un diluvio. Pero las personas nunca se arrepintieron, ni nada de esto, lo ignoraron, se burlaron de él. De hecho, esto conecta bastante con lo que dijo Yahshua, nuestro Mesías. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo mismo dijo que en los días antes de que Él venga de nuevo por segunda vez, el mundo será como en los días de Noé. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, y mucha gente se va a burlar y no va a creer. Así justamente como se burlaban de Noé y no creían en Él. Habrá gente distraída, ciega e ignorando señales. Mientras tanto, amigos, la puerta del arca de salvación, que ahora es Yahshua, sigue abierta hasta el momento, pero recuerden que va a haber un tiempo en el cual se va a cerrar por completo. Así como Noé predicó y nadie le creyó, hoy en día muchos se burlan del mensaje del Evangelio. Pero recuerden que el juicio vendrá y solo aquellos que hayan entrado al arca serán salvos. Me siento muy bendecida, amigos, de estar literalmente tocando, pisando la tierra que Noé hace miles de años pisó también. Él veía todo esto, tenía esta vista y aquí alabó a Dios. En este lugar fue donde Dios le mostró su arco iris. Y es súper interesante porque justamente cuando el avión estaba aterrizando aquí en esta área de Turquía, en el este de Turquía, vimos un arco iris. Porque Turquía es muy grande, ¿verdad? Y tenemos el oeste de Turquía, que fue donde aterrizamos desde América. Y tenemos el este de Turquía, que es justamente acá donde está el arco. O sea, está retirado esta área de los lugares turísticos. Por lo tanto, aterrizamos 2 veces en Turquía. Y la primera vez no vimos, amigos, ningún arco iris. Y es súper curioso cómo la segunda vez que aterrizamos en un territorio turco, que fue justamente aquí en este pueblo para conocerlo del arca de Noé, sí vimos un arco iris literalmente en el cielo mientras estábamos en el avión. Lo cual se nos hizo impresionante. Ver un arco iris desde el cielo es otra cosa. Y la verdad que qué mejor show que nos dio Dios que mostrarnos un arco iris justamente en el lugar donde reposó el arca de Noé y donde Dios le mostró un arco iris por primera vez a Noé, en este mismo lugar. Después del diluvio, cuando la tierra había sido purificada por las aguas, Dios hizo un pacto eterno con Noé, sus descendientes y toda criatura viviente. Como señal visible de ese pacto, Dios puso en el cielo un arco iris, que hasta el día de hoy nos recuerda su fidelidad y misericordia. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará mi arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris no es simplemente un fenómeno natural. En la Biblia es un símbolo divino, representa la fidelidad de Dios. Aunque la humanidad había caído en pecado, Dios prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio. Es también un recordatorio del pacto. Cada vez que lo veamos, recordamos que Dios es un Dios de promesas y que Él no olvida sus pactos. Y por último, es un mensaje de esperanza. Después de la tormenta, después del juicio, viene la gracia. El arco iris aparece cuando las nubes aún están presentes, mostrándonos que incluso en medio de la dificultad, Dios sigue presente. Esta área estaba corrompida, ¿verdad? Por todos estos pecados. En esta área había gigantes. Saben, son muchas preguntas que la Biblia a veces no nos responde, y es porque, imagínense, todas las cosas que Dios no nos ha dicho, todos los detalles. Es demasiado, es infinito, es eterno Dios y todas sus maravillas. Pero sí son algunas de las preguntas que tengo, ¿verdad? Porque también hay que pensar que durante el diluvio pudo que obviamente el arca se movía y puede que haya terminado
miles de kilómetros lejos de donde Noé vivía o de donde la construyeron. Así que hay como varias teorías, pero si aquí, en este mismo lugar, fue donde Noé vivía, sería muy impresionante saber que aquí es donde caminaban esos gigantes, que aquí fue donde estos ángeles caídos, estos demonios, se mezclaron con las mujeres teniendo gigantes, donde los gigantes literalmente se comían a los seres humanos. Imagínense, o sea, cayó el agua y aún así en esta tierra, en estos suelos, hay tanta historia, tantas cosas enterradas, cadáveres, muchísimas cosas, amigos, o sea, tantas cosas que podemos encontrar. Y aquí seguimos, miles de años después, pisando estos mismos lugares. Y mientras nos alejábamos de este lugar lleno de historia y de misterio, el camino nos sorprendió con una imagen inesperada. Un rebaño entero de ovejas cruzando la carretera, guiadas por sus pastores, una tras otra, tranquilas, obedientes, como si nada más importara que seguir la voz del que las guía. No pude evitar pensar en las palabras de Yeshua en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nos agarró el rebaño, amigos. Vean nada más, venimos en el carro y nos agarró el rebaño aquí enfrente. ¡Hola! ¡Mira estas cosas preciosas! ¡Hola, mis amores! ¡Mira! Perritos, mira, esta está embarazada. Falta la chiqui muy crecida. Mira, chiquita. Ay, todas están marcadas, se las van a comer. No. ¡Qué rico huelen! A puro estiércol. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mira las chiquitas! ¡Hola! Escenario, no. ¡Ay, miren, otra en cuernos! Mira, hay otros más jovencitos, con cuernitos más chiquitos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Chiquitos! ¡Mira el burro! Ahí va Cristo encima, no montado con todo el rebaño. Oye, sí, ¿qué tal? ¡Qué bonito! ¿Estás grabando? Oh, qué bonito, qué bien. Merhabalar. Salam aleikum. Aleykümselam. Mira cómo le hable. ¡Hola! ¡Este chiquitito de limón! Se parecen a Nenengue. Ah, no le va. Mira el burro también, porque hay un burro. Ah, para que carguen las cosas. La comida de ellos. Mira la chiquita. Ya viene otra, Berlín. Hijos, otra manada, ya es Y este es un perro pastor. león. Sí, pero son perros pastores. Mira, se están enojando aquellos. Hola. Mira, estos se quedan parados en medio de la calle, no saben qué hacer. Hola. Hola, mi amor. Ay, qué bonita juega. Ay, qué bonita. Bellos. Mira cómo brinca. No. Hola. Para concluir, nos sirvieron un cafecito y les voy a mostrar cómo es que se toma el café aquí en Turquía. Este que nos acaban de servir es un café turco, así que no trae ni leche ni azúcar. Ustedes pueden pedir azúcar, pero leche no la dan. Así que bueno, les voy a mostrar cómo es que es el azúcar acá, porque también es muy peculiar. Así es como te dan el azúcar aquí. Algo interesante es que yo al principio ponía los cubitos de azúcar en el café para que se disolvieran, pero en realidad así no es como se debe de tomar el café turco. De hecho, la forma correcta de tomarlo y de la forma en la que lo toman acá, como les digo, no leche, o sea, le pedimos leche y dijeron, no, aquí leche no. Así que es la forma correcta de tomar café turco si lo quieres con azúcar, porque puedes tomarlo sin azúcar, pero si lo quieres con azúcar es simplemente ponerte el cubito de azúcar en la boca y luego simplemente vas a estar tomando el café y mientras pasa el café vas a ir chupando el cubito, entonces prácticamente en tu boca se va a juntar todo, se va a disolver, se va a juntar todo y así va a caer a tu estómago. Y el líquido caliente del café o del té te va a ayudar a disolver el azúcar, el cubito de azúcar en tu boca. Créanme que no se disuelve todo, o sea, le tomas un trago y se disuelve como el 10% y tienes que tomar varios tragos para que se vaya disolviendo el cubo. O sea, literalmente vas a tener un cubito de azúcar dentro, literalmente vas a tener el cubito de azúcar dentro de tu boca por un minuto o dos mientras estás dándole tragos a tu café. Así que bueno, vamos a probarlo.
Está bien amargo y de repente siente dulcecito. Ajá, se siente amargo al principio porque es café puro, pero ya que pasa el azúcar. Okay, your name is Mehmet? Mehmet. Mehmet. Like in Estambul, Suleiman, Hurrem, you know Mehmet, the son. ¿Cómo se llama el hijo del sultán? Del sultán. Sultán Ahmed. Sultán. ¿Cuál fue el hijo de...? Sultán Ahmed. Porque Mehmet, ¿de quién era hijo? ¿De Hurrem o de...? Mehmet era hijo Mehmet. de Hurrem. De Hurrem. Sí, porque en el Imperio Otomano uno de los sultanes más poderosos fue el sultán Suleimán, y pues su esposa, la cual más amó, tenía varias mujeres, ¿verdad? Pero la cual más amó fue Hurrem, y ella tuvo un hijo con él llamado Mehmet, así justamente como él se llama. Está muy cargado el café, pero al parecer tienes que irlo disolviendo y esto te lo tomas. Al final te pueden leer el té, y hacen como cuando leen la mano, te leen el té con lo poquito que dejas. Sí, por eso no me gusta. Sí, amigos, porque sabemos que nosotros no creemos en eso, ya que pues tenemos a Dios con nosotros, ¿verdad? Disculpen las greñas, es que el aire está pero fuerte allá afuera. Vean nada más cómo terminé. Podrían decir, Berlín, ¿ya estabas así? ¿De qué hablas? Gracias por acompañarme en este viaje tan especial. Que el mensaje del Arca de Noé nos inspire a caminar con Dios, con fe, obediencia y esperanza. Después de haber caminado por donde caminó Noé, visto lo que él vio, entendió un poco más sobre el mensaje espiritual que nos deja su historia. Ver este rebaño fue como un recordatorio final de lo que Dios espera de nosotros, que seamos ovejas que oyen su voz y lo siguen con confianza, incluso cuando no saben hacia dónde van. Incluso cuando el camino parece detenerse. Aquí, entre los montes de Ararat, la historia bíblica sigue viva, sigue hablándonos, sigue susurrándonos a través de cada piedra, cada viento, cada nube que cruza el cielo. Lo que Dios habló a través del diluvio, de la obediencia de Noé, de la maldición de Canaán y de la descendencia de Sem, siguen teniendo eco hoy. Gracias por haberme acompañado en esta segunda parte de nuestro viaje al Arca de Noé. Nos vemos en el próximo video, donde conoceremos más lugares de la historia bíblica. Que el Señor te bendiga y te guíe como buen pastor a su rebaño. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.